ver entonces el taller de lectura y vamos a abordar dos temas, las didácticas de la lectura y el taller de lectura específicamente. Como les decía, este autor, que es Jean-Marie Privat, él es profesor de literatura y antropología de la cultura en la Universidad Paul Verlaine en Metz, Francia. Y él ha hecho numerosos estudios referidos a la sociología de la lectura, de la literatura, la etnografía, es decir, es un estudioso incansable, y escribe un artículo que está publicado en una revista llamada Lulu Coquette, que es una revista de didáctica de la lectura, de la lengua y la literatura, y él escribe en este artículo describe, mejor dicho, estas tres didácticas que son las que han primado, priman y hoy conviven en las escuelas. ¿Qué son? Primeramente, la lectura como una obligación del alumno. En segundo lugar, la lectura como un placer individual, un placer personal. Y la tercera, como una práctica cultural socializada. Leer como obligación del alumno. Bueno, aquí se parte de la idea de que la literatura es un campo de un patrimonio cultural, nacional, y que es un acervo cultural que hay que transmitir. Entonces, se parte de la idea de que hay una cultura culta, digamos, ¿no? Que hay una literatura que es la que se debe enseñar. Hay un canon, ¿sí? Entonces se leen textos preestablecidos que forman parte de ese canon escolar, los clásicos, ¿sí? Se seleccionan y siempre se leen esos mismos textos. Aquí el docente no tiene un rol de mediador, sino que es alguien que informa, que da información acerca del libro, acerca del autor, del contexto histórico, y se pretende que los alumnos y las alumnas lean ese texto, ¿sí? Por sí mismos, no se hace mediación lectora, no se hace talleres con los alumnos, no se discute, no se debate, sino que se parte de una idea de que por sí misma la literatura los va a educar y va a formar lectores. Entonces, se mira como focalizadamente la potencia de la obra literaria para hacer que los alumnos se conviertan en lectores. Y ahí está, digamos, la cuestión, que los lectores son definidos como alumnos y la lectura es una tarea escolar. La consecuencia de esto es que se deja de ser alumno, se deja de ser lector, porque es una lectura obligatoria. La segunda didáctica, que ha primado mucho también en las escuelas primarias, en los años 80, 90, es la lectura como un placer personal. Ya el interés deja de estar en el texto y se pasa a focalizar en el lector como un sujeto cultural. Tampoco aquí el docente es un mediador. El docente es un animador, quien incentiva a leer. Enseña que la lectura es un entretenimiento, ¿sí? Y el docente no guía, no hace mediación, como bien dijimos. Acompaña e informa para que cada uno lea según sus gustos, porque si estamos hablando de que es un placer personal, un placer individual, cada uno va a leer lo que le agrada. Cada uno entonces va a terminar leyendo según sus posibilidades económicas, sociales, culturales y simbólicas, porque si no hay una mediación y una construcción de saberes, tampoco va a haber un enriquecimiento del lector, y cada uno se va a focalizar en lo que le gusta y solo va a estar en ese ámbito, ¿sí? Lo que debemos decir de esta perspectiva es que no es democrática, no es igualadora, no es dadora de oportunidades. Es meritocrática e individualista, porque quien no tiene el dinero para los libros o no vive cerca de una biblioteca va a tener menos posibilidades de acceso a estos bienes culturales, ¿sí? Entonces, esta didáctica termina ocultando las desigualdades socioculturales y las encubre, justificándose en el desinterés de los lectores. Si no leen es porque no les gusta, ¿para qué los vamos a obligar? ¿No? Es como un poco ingenua, pero termina siendo una didáctica que produce desigualdad social. Y por último, la lectura como una práctica cultural socializada. A partir de habernos dado cuenta de las preferencias culturales del estudiantado y el reparto desigual de bienes
y prácticas culturales, se comienza a pensar a la lectura como una práctica cultural socializada. Esta didáctica desnaturaliza las competencias culturales de los alumnos y alumnas y las transforma en objetos de enseñanza. Es decir, no está preocupada de que los alumnos y alumnas no tengan competencias culturales porque las procura formar en ellos y ellas. Entiende también que la sociedad ha construido la idea de que la literatura es condición para el placer estético. Es decir, que entiende que es una construcción social, la idea de que la lectura produce placer estético cuando es una lectura literaria. Tiene claro también que los sujetos tienen una subcultura propia que los predispone o no a los valores y gestos de una cultura culta. Es decir, no es una mirada elitista de la cultura, sino que es un poco más amplia y está más focalizada en la diversidad. Entiende también que la lectura produce aprendizajes y apropiaciones culturales. También que la lectura no se limita al momento en que ésta se lleva adelante, es decir, al momento en el que estamos leyendo, sino que es un conjunto más amplio de prácticas y que la competencia literaria se construye a partir de estas prácticas de interacción con los libros. Es decir, no solamente el momento de leer, sino todo lo previo y lo posterior que se hace con esa lectura. También es una didáctica que involucra a los alumnos en las discusiones actuales, entendiéndolos como verdaderos sujetos culturales, es decir, no le oculta las discusiones que puedan existir en el campo literario, en cierta medida también puede llegar a desnudar los mecanismos por los cuales algunos libros son más leídos que otros, es crítica en cuanto a la propaganda, a las estrategias de marketing, ¿sí? Y aquí sí el docente es un mediador, porque favorece esta paulatina incorporación crítica de las propuestas, ¿sí? Entiende que lleva tiempo y que los alumnos y alumnas deben tener un papel activo. Es decir, no es que solamente por darles a leer, ellos van a leer. Entiende que lleva tiempo, que es un proceso, que puede no coincidir con los gustos de los alumnos y alumnas, pero ahí está su rol mediador para facilitar el acceso y la relación con los textos. Y como les decía recién, también es crítico este docente respecto a las leyes de producción y circulación de los bienes culturales. Es decir, no solamente va a elegir lo que está establecido como hegemónico, sino que también se va a arriesgar a utilizar sus propios criterios para ampliar la selección de lo que se va a leer en el aula. Bien, y en cuanto al taller de lectura, tenemos que decir que es una herramienta indispensable, porque entiende que la lectura es una práctica cultural socializada que transforma a la clase, al grupo, en una comunidad hermenéutica. ¿Qué es una comunidad hermenéutica? Una comunidad hermenéutica es un grupo que lee y comparte textos, debates, que puede interpretar y que construye una historia lectora compartida, es decir, que podemos pensar en ese grupo como un grupo que se está formando como lectores y lectoras, ¿sí? Por eso es importante también entender que la lectura no es un acto individual, no es un acto de una sola persona, sino que es un hecho social compartido. Bueno, ¿cómo debe ser la lectura? La lectura debe ser activa. El maestro, la maestra que lee debe tener bien en claro qué es lo que va a leer, cómo lo va a leer, y esa lectura debe ser activa, es decir, que debe generar interés, debe entusiasmar, ¿sí? a sus oyentes, digamos, ¿no? Entonces es una lectura que convoca, que invita, que despierta la imaginación, porque cuando leo paso por mi cuerpo, por mi subjetividad, lo que estoy leyendo. Si a mí no me gusta, si a mí no me atrae, no me conmueve lo que estoy leyendo, difícilmente voy a hacer que quienes están escuchando se entusiasmen por esa lectura. Por eso quien lee debe conocer muy bien el texto, tenerlo elegido, tenerlo trabajado, tenerlo marcado, tenerlo macheteado y muy, muy analizado. Porque también la manera en la que leo es la que
convoca, invita, incita a la imaginación y atrae, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta que somos la oportunidad para que los niños y las niñas lean. No solo porque en algunos casos aún no pueden leer por sí mismos, por sí mismas, sino porque aunque pudieran leer por sí mismos o sí mismas, aún están construyendo competencias lectoras. Entonces es fundamental la voz mediadora para poder producir una lectura significativa. Es una responsabilidad leer, porque debemos hacerlo creando un ámbito íntimo, un ámbito especial, un ámbito particular, y recordar que si no estuviéramos leyendo, tal vez no se produciría ese encuentro con el libro. En especial cuando estamos hablando de niños y niñas que recién están aprendiendo a leer. Las lecturas y las preguntas que la acompañan deben prepararse con anticipación, teniendo en cuenta que es muy importante todo esto para la experiencia de esa formación lectora. Si ustedes recuerdan en su historia escolar, en jardín, en secundaria, en primaria, seguramente van a recordar a alguien que les leía. Bueno, esas experiencias son inolvidables. Entonces, hagamos de cada taller de lectura una experiencia inolvidable para nuestros niños y para nuestras niñas.